Les presento la plática del día de hoy. La ponente es la licenciada Iliana Cristel Hernández López. Ella es licenciada en Psicología por parte de la Universidad de Guanajuato. Resumiré pues su currículum para dar paso a la plática. Además tiene 2 diplomados, uno en apego, neurodesarrollo y resiliencia por parte de la SEP. Tiene otro diplomado en terapia de juego por parte de la Sociedad de Psicoanálisis. Además tiene la maestría en psicología profunda por parte de la Sociedad de Psicoanálisis de León. Estamos pues muy orgullosos que sea alumna egresada de nuestra maestría. Ella pues ha trabajado en varias casas hogares, ha sido coordinadora, ha sido directora de las casas hogares, de una casa hogar. Lleva 5 años en la consulta privada y actualmente también da clases en la licenciatura de psicología en una escuela particular. Entonces, pues bueno, de manera resumida su currículum, ella nos viene a compartir la plática titulada Pérdida y recuperación de la individualidad por confinamiento. Les cedo la palabra. De igual manera, les hago el comentario que las dudas que vayan teniendo las vayan escribiendo por el chat para después poder dar paso a las dudas y comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Pues bueno, ya se ha hecho mención de este título que, disculpen, que vamos a presentar. No sé si estoy logrando compartir pantalla. No, Ileana. No se ve. Okay. ¿Ya se ve? Ya, Ileana. Ok, muchas gracias. Bueno, pues el título ya se los comentaron, ¿no? Es Pérdida y recuperación de la individualidad por confinamiento. Para empezar a hablar de este tema, me gustaría hablar sobre un reportaje que hace la Organización Mundial de la Salud cuando pues ya se informa que estamos frente a una pandemia. Y tomo un pequeño extracto de ese reporte que bueno, me parecía que podía ir en relación a lo que se va a abordar en este tema. Pues ellos dicen que no es solo una crisis de salud pública, sino que es una crisis que va a afectar en todos los sectores y que por esta razón todos los sectores y todas las personas pues debemos de formar parte en la lucha, ¿no? Pero bueno, ya se llegan a la conclusión de que estamos frente a una pandemia por el COVID-19. Y sin embargo, pues surgió una pregunta de pues quién hubiera dimensionado los alcances que esto iba a tener. No, parece que China nos quedó a la vuelta de la esquina. Y pues vemos que hubieron afectaciones en diferentes áreas, ¿no? Que han sido como las más tal vez evidentes y de las más importantes, que ha sido pues en los rubros de la economía, en lo educativo, en lo médico, en lo social y pues en lo psicológico, que esto es pues bueno donde me voy a enfocar un poco más. Si bien pues bueno todos estamos viviendo esta pandemia, es una realidad. Sin embargo, me gustaría comentar, ¿no? Que cada quien tuvimos una experiencia única con respecto a esto, debido a la realidad que nos rodea, pues de manera interna, de manera personal. Y solo comentar algunos puntos que de diversas áreas de nuestra persona, podríamos decir, se vieron afectados como el trabajo, ¿no? Como el trabajo, pues se vieron afectadas de la manera de las pérdidas de empleo, el abandono institucional también. Y esto lo menciono un poco porque, bueno, en la experiencia que yo tuve como directora de la casa hogar, pues me fui dando cuenta cómo es que no estábamos preparados para una pandemia. Incluso así me lo decían de parte de las instituciones públicas, ¿no? Gubernamentales, que no se contaba con las herramientas, con el recurso para hacer frente a esta situación.
o como también se vio en otras áreas, ¿no? Como en los hospitales, no sé, a quienes tienen acercamiento con los médicos o doctores, pues decían que no tenían el equipo necesario, el equipo que se requería para hacer frente a esta situación. Y todo eso también fue conllevando pues ciertas exigencias, ¿no? En el trabajo también, no solamente en lo médico, sino como les comentaba en lo educativo, las personas que se tuvieron que capacitar por online, el empezarse a adaptar a esta nueva, pues no nueva, pero sí a esta modalidad, ¿no? Con esta nueva realidad que estábamos enfrentando. Otra de las áreas, pues bueno, pues es en la escuela, ¿no? Una de nuestras esferas también donde vimos ciertas afectaciones, porque bueno, pues ya era estar en clases online, que fue una experiencia tanto para los adultos como para los maestros. Cada quien vivió una experiencia diferente porque había una demanda diferente. Incluso también se fueron viendo cómo muchos estudiantes se fueron dando de baja porque no se tenía el recurso, porque no contaban con el internet o porque simplemente no se mostraban interesados en continuar con esta modalidad para seguir adquiriendo el aprendizaje. En casa también pues se fueron observando o se fueron viviendo también separaciones, divorcios. También vimos cómo pues se potencializó, la violencia intrafamiliar. Fueron muchos casos los que se vieron afectados porque pues la convivencia también de alguna manera se vio invadida, ya que pues todos se vieron confinados y aquí lo importante era resguardarse. Pero también hubo como otra cara de la moneda, por así decirlo. También se vio esta unión, esta cercanía, esta solidaridad por la importancia que tenemos sobre pues, nuestros seres queridos. Y otro aspecto, pues yo lo pongo aquí un poco como el emocional, ¿no? Que se vio un aumento de estrés, las presiones, hubieron quienes vivieron crisis de angustia, se vivían aislados porque realmente lo estaban, pero con una dificultad para poder manejar todo lo que se estaba viviendo pues en esta parte más afectiva. Y lo voy poniendo un poco en este sentido, que todas estas áreas pues son con las que nosotros nos vamos vinculando, en donde tenemos este contacto y al vivir este confinamiento pues todas ellas se vieron restringidas, ¿no? Entonces, pues nuestros espacios personales se vieron restringidos. Y de alguna manera, la privacidad también fue invadida o debió de haber sido compartida. De alguna forma, nos tuvimos que ver o mostrar empáticos con nuestra pareja o quien se encontraba en junta en ese momento, o las clases de los hijos, pero también tu trabajo que tenías que atender en ese momento. Todo ello nos fue llevando también a tocar aspectos de nuestra individualidad. Y hablando un poco en este sentido, ¿no? Viene aquí este concepto que se está haciendo mención, que es el de la empatía. Y aquí me gustaría resaltar esta parte, ¿no? Donde la empatía nace de esta identificación, esta comprensión que hacemos también del yo ajeno, de estas necesidades que hay en la otra persona, ponerse en el lugar de esa persona como lo escuchamos, ¿no? Que es como un poco más claro para entender este concepto y que pues en esas identificaciones nosotros vamos estableciendo vínculos que son significativos para nosotros y que además pues eso nos hace parte de o miembros de muchas masas. Y en este sentido, pues todos estos vínculos van a ir representando una parte de nosotros mismos. Y eso fue llevando hasta cierto punto que nosotros pudiéramos ponernos en el lugar del otro ante esta situación que fue sobrepasada, ¿no? Cedimos nuestros espacios también, el compartir el cuarto que se convirtió en oficina, que se convirtió en el gimnasio, que se convirtió también en la oficina de papá o en las clases de mi hermano. O sea, de alguna forma también nuestros espacios se tuvieron que dar, que se tuvieron que ajustar. Y todo esto también pues con esta parte de resistir, que tendríamos que resistir lo que estábamos viviendo. Incluso había quienes comentaban, ¿no? Pues esta cuarentena ya es noventena y pues ya llevamos casi un año con esta situación,
y seguimos resistiendo, esperando a que podamos retomar nuestros espacios, recuperar nuestra vida de alguna manera. Pero eso pues me lleva un poco a esta pregunta, ¿no? De, pues, ¿qué pasó con las propias necesidades? Si en esta convivencia que vamos teniendo con el otro, pues nos vamos integrando, vamos estructurándonos, organizándonos hasta cierto punto, y que eso también promueve nuestra individualidad, ¿no? Aquí recuerdo un caso de una chica que llega conmigo porque pues ya no puede, ¿no? Ya estaba muy difícil la situación familiar por la que estaba ella pasando, pero lo que me pareció importante en ese momento era que ella ya no podía manejar la situación y no quería hablarlo por línea, no quería hacer esto de esta manera, y se contacta con una amiga de ella y le comparte, le dice cómo se está sintiendo, le dice lo que le está pasando, y su amiga le dice, lo que pasa es que necesitas hablar esto, necesitas tener tu propio espacio. Le aconsejó que tuviera o que recibiera terapia para que ella pudiera trabajar todos estos aspectos. Pero de alguna forma es a donde quiero ir un poco, ¿no? Que con esto que podemos nosotros expresar con las personas que nos rodean, de alguna forma también nos van ayudando a que nosotros podamos dar lugar a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos pensando, darle un sentido también de lo que en ese momento pues está sobrepasándonos de manera personal. Y fue también a partir de, pues, de esa escucha que da el otro, el entendimiento que le da el otro, pero que de alguna forma se vio esta dificultad de poderlo hacer cuando los espacios se vieron restringidos, o que pues muchos tenían que resguardarse por lo que estamos viviendo. Y aquí tomo como otro fragmento de otro caso, es un comentario que hace esta persona, ¿no? Que ella al ir a su trabajo sentía que ahí podía hablar de muchas cosas, se sentía con energía, se sentía motivada, le gustaba la convivencia que tenía con sus compañeros, y lo decía, de un día para otro, pues esa convivencia se frenó y ahora tocaba lidiar con el problema las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y pues bueno, si de alguna manera existe esta dificultad, ¿no? Ya de mantener como tu espacio privado, de estar confinado, y como les decía anteriormente, ¿no? De haber cedido ciertos espacios personales, también llevó a otro tipo de encuentro. Y lo menciono un poco, tal vez forzado o tal vez necesario, pero fue un encuentro pues con uno mismo. Pero en esta labor también de no perder esta estructura o la rutina que llevábamos o los intereses que se tenían, se fueron buscando ciertas estrategias también para cumplir con las demandas que existían de esta realidad, sin perder las propias necesidades, sin perder esta estructura, como les comento. Y de esta forma, pues bueno, también es que hubo un esfuerzo mayor, y que pues sigue siendo, porque seguimos como adaptándonos a lo que estamos enfrentando. Y también por una parte, porque vivimos hasta cierto punto esta realidad tan dura que nos vulneró, pero que por otro lado también implicó la aparición pues de la creatividad, de ingeniárnoslas, de buscar estrategias para hacer frente a esto, y también el llamado a la sociedad. Fuimos viendo en todas partes, ¿no? En todos lados, esta frase, este lema de cuidándome a mí, cuido a los demás, también para irnos haciendo parte de esta crisis, pero también parte de la solución, que a la vez era algo que también me protegía o que también me cuidaba, y que tenía este aspecto, ¿no? De mantener lo importante que me rodea, o la familia que me rodea, mi trabajo. Como les decía, todo ello también forma parte del individuo, pero aquí me gustaría introducir otro concepto, que es pues la paradoja del cuidador, que también se vio hasta cierto punto, ¿no? Cómo es que todavía se tenía que ir a trabajar a los hospitales, o los que no podían confinarse, pero también los que no solamente trabajaban en los hospitales, en las escuelas, o en mi caso, por ejemplo, en la casa hogar, el personal que tenía que acudir ahí a la casa hogar,
y llegar a su casa con la preocupación de contagiar a los hijos, o de contagiar a algún familiar, sobre todo si convivían con un familiar con una enfermedad crónica, ¿no? Que pudieran ser más vulnerables a este virus. Y el tener que como cuidar, no afectar a mis seres queridos, ¿no? También implica una pérdida emocional, porque también eso pues es parte importante de nuestra individualidad y como lo hemos estado comentando, pues en la identificación con nosotros nos vamos construyendo. Y fuimos viendo también, yo creo que todos lo vimos en las redes, aquí pongo como esta imagen de este papá doctor que llega y pues su hijo todo emocionado lo quiere abrazar y él simplemente pues no lo puede hacer, ¿no? Por también esta preocupación. Es esta parte de en el ir al afuera, de dar este cuidado al afuera, pero pues de alguna forma también el cuidar en mi espacio, en mi familia, en mi hogar, pues estos aspectos, para no comprometer lo que también es importante. Y de alguna forma también esto conllevó como a ciertos confrontamientos internos o a cuestionarnos de manera directa o indirecta acerca de las implicaciones que tenía el continuar estas actividades diarias, el que no las pudiera dejar, porque bueno, como bien lo vimos, pocos fueron confinados, ¿no? Pero sí también pasó que muchos fueron aislados de sus ambientes o se vieron restringidos estos espacios o su relación con este familiar, con pues hasta con los hijos, con los hermanos, con todos estos seres que les comento, ¿no? Pues que son importantes para la persona. Y estos confrontamientos también se fueron dando hasta cierto punto en la parte de la privacidad y la intimidad. Y aquí solamente comparto un breve comentario que hace una paciente que pues es maestra y pues decía, pues la privacidad y la intimidad y lo que me daba identidad, pasó a ser de dominio público. Incluso ella comentaba cómo se tenía que cuidar en su propia casa, pues para que no se viera a través de la pantalla, pues lo que estaba pasando con ella, todo lo difícil que estaba haciendo dentro de casa la relación con sus familiares. Pero también tocó un punto que también me pareció importante, cómo es que el ya no poderse desenvolver de la misma manera porque tenía el temor de que pudiera ser grabada y pudiera ser publicada la manera en que ella estaba trabajando, y no solo la manera en la que estaba trabajando, sino porque se estaba dando también varias publicaciones que yo creo que todos estuvimos checando, o por lo menos nos aparecían en nuestras redes sociales, de pues confrontamientos entre maestros con alumnos, y decía ella que eso era algo que le impedía como desenvolverse de manera como más confiable, porque pues parte de su ejercicio profesional, pero que también tenía que ver su persona, pues podía ser expuesta. Entonces, todo esto pues fue generando, como les comentaba, pues estos tipos de confrontamientos, de cuestionamientos, de cómo manejar aquello que estaba ocurriendo afuera y que de alguna manera le tendríamos que dar un orden al espacio o a las necesidades que estábamos presentando en ese momento también. Y otro punto en relación a lo que acabo de comentar es que frente a estos altos como niveles de demanda del afuera, del tener que readaptarnos, reacomodarnos, también pues conllevó que la capacidad para pensarnos, para sentirnos, pues disminuyera, de manera significativa frente a esto que el afuera seguía como venciendo, ¿no? Hablando en términos del COVID, pero todas las consecuencias que todo ello generó en las áreas que pues mencionaba al inicio. Y pues de alguna forma, ¿no? Pues en medio de la crisis, pues no se alcanza a llorar, no se alcanza a sentir, no se alcanza a pensar, pues ya que la demanda de la realidad mundial seguía siendo la prioridad. También están como estos casos de
que ni siquiera se han podido despedir de sus seres queridos, de los que los han perdido por COVID o los han perdido por alguna otra enfermedad, del tener hasta restringida esta parte de poder hasta elaborar el duelo, de poder vivir el duelo, fue conllevando también estas dificultades para darnos esos espacios, para pensar, para asimilar, para procesar todo lo que estaba pasando. Y que por otro lado, pues también pudo observarse esta frecuente necesidad que tenemos de buscar un espacio personal. Y no me refiero solamente a que pues vimos como muchos se desesperaban de estar en su casa y se salían a los parques o se iban a las plazas, como algunos comentarios que salían por ahí también, ¿no? De, pues en la plaza no hay COVID, porque pues ibas a la plaza y estaba toda la gente ahí haciendo compras, sentándose en los cafés, etcétera, ¿no? Entonces, sí fue tal vez de alguna manera podríamos decir que se puede dar de forma muy polémica, pero era también una parte de buscar ese espacio, no sin justificar que se haga de esa manera, ¿no? Pero estaba esta necesidad de buscar ese espacio personal, el salir de ese hogar donde estaba, porque como les comentaba en un inicio, no todos vivimos la misma realidad, todos tienen circunstancias diferentes y había quienes se sentían más protegidos afuera que en su casa, por los que tuvieron que convivir ya de manera diaria con su agresor o pues de alguna manera los que presentaban estos problemas familiares. También los casos, por ejemplo, de los que eran foráneos, que estudiaban fuera de la ciudad y regresaron a sus casas, todo el movimiento que se dio ya de manera interna en los hogares, porque pues de alguna forma ya estaban viviendo otro proceso, también fue conllevando esta dificultad de volverse a reestructurar estos espacios y en el afuera encontraban como ese lugar en el que podían pues vincularse con los demás, con sus compañeros, que bueno, que en parte con la familia pues existe esta dificultad, en otras áreas podría darse esa estabilidad que se buscaba. Entonces, pues también mencionar que otra de las cuestiones surgidas de ello fue la expansión, así le llamo, de las funciones, ¿no? Existieron demandas en el afuera que se tuvieron que trabajar dentro del espacio individual, de tal forma que se trataba de cuidar, mantener ese equilibrio de las propias necesidades, pero también habían otros aspectos importantes. Y aquí también comentar, o bueno, compartir un breve comentario que hace una maestra, ¿no? Tengo un 10% de atención para mi hijo que está en las clases en línea y un 90% para mis estudiantes. Y todo eso es en el mismo horario y mi hijo es más importante, pero el trabajo me permite sostener lo que necesita de él. Y era un caso que se cuestionó mucho si dejaba el trabajo, pero estaba esta angustia de que pues no había trabajo por la situación que se estaba viviendo. Pero de alguna forma esto de tener que cumplir con lo que estaba pasando dentro del hogar, cumplir con lo que se estaba demandando de los trabajos, cumplir también con hasta lo que se perdió de esos espacios que se tenían, en donde pues de alguna manera podía descargar, podía como reacomodar lo que había pasado en un día, pues era un esfuerzo, ¿no? de equilibrar todo ello, pero de alguna forma que se vieran expandidas estas funciones. O de alguna manera también que yo lo vivo un poco en casa hogar, de cómo es que pues en la casa hogar cada quien tenía roles muy específicos, pues la psicóloga, las cuidadoras, la cocinera, y ante esta gran demanda, pues bueno, las cuidadoras también estaban en la cocina, la psicóloga también era cuidadora, bueno, hasta había instructora de ejercicio y todo, porque se necesitaba, ya que las demandas estaban en esos altos niveles. Y que bueno, también de manera de casos más personales, ¿no? Que se vivió de esta forma, en donde pues se tenía que cumplir con ciertas demandas que estaban ocurriendo dentro de la casa hogar, perdón, de casa,
y con las que también presentaban los hijos, pues sobre todo si eran niños pequeños también, que por su desarrollo pues requieren un cierto nivel de atención. Entonces, pues bueno, como comentaba, surgieron diversas experiencias, ¿no? Que llevaron a estos cuestionamientos y a estos conflictos pues internos hasta cierto punto, porque se va cuestionando las propias capacidades con esas herramientas con las que se contaba antes de lo que estábamos pasando o lo que estamos pasando frente a esta situación, pues parecían ya no ser suficientes. Y no es porque no fueran suficientes, sino porque esto era sobrepasaba todo lo que nos estábamos nosotros viviendo, ¿no? O los recursos que contábamos, pues también se vieron de alguna manera disminuidos. Pero bueno, esto también como un proceso adaptativo, ¿no? Que el cuestionarnos, el revisar que estas capacidades pues se vieran como más frenadas o más restringidas, no era tanto porque no se pudiera enfrentar la situación, sino que estábamos frente a un proceso adaptativo que implicó este reencuentro como persona de manera también individual para aprender de esta crisis y reestructurar todo aquello que nos rodea y de esta forma pues generar nuevas herramientas. Entonces, bueno, ¿por qué hablar de esto? Hago esta pregunta en esta parte de recuperar nuestra individualidad o retomar nuestros espacios o como hemos escuchado mucho tal vez, el recuperar nuestra vida, pues sería conveniente identificar todo aquello que se vivió y que se sintió, aunque sabemos que pues la realidad ya es otra. Y tomo un poco de aquí de estas recomendaciones que hace la OMS para el cuidado durante el confinamiento de la salud mental, pero me gustaría que lo pudiéramos pensar también en cuanto a lo que se vivió de manera individual, ya que pues bueno, todos, como les decía, aunque vivimos esta situación, todos, sí que sin excepción, de manera personal también se vivieron ciertos miedos, ¿no? A sentirme enfermo, a poder ser contagiado, ¿no? Otro de los miedos era a ser socialmente excluido por estar contagiado. El sentirme impotente por no poder ayudar a mis seres queridos también, como lo comentaba en esos casos, de los que tenían que salir a trabajar de cualquier manera, porque pues por su realidad no se podía hacer otra cosa. Y también compartir en otro caso, donde pues un médico durante su jornada, pues le llaman y le dicen que su mamá está muy enferma, su mamá tenía cáncer, y él expresaba precisamente esto, ¿no? Esta impotencia de no poder hacer nada en ese momento, porque también él pensaba, si yo ahorita voy y ayudo a mi mamá, pues yo la puedo contagiar porque era médico que estaba de manera directa con pacientes con COVID. Y eso fue desprendiendo todos estos sentimientos de impotencia. Y que yo creo que no solamente en los médicos, sino también los que desafortunadamente han perdido algún familiar por este virus o por alguna otra enfermedad, o que no necesariamente una pérdida física, pero sí una distancia que se tuvo que tener con ellos, pues el experimentar estos grados de impotencia de que las cosas pues ya no eran iguales y que pues cómo poderlos ayudar hasta cierto punto. Y que va también apareciendo estos sentimientos pues de desesperanza, aburrimiento, soledad y depresión, pero todo a causa también de este aislamiento social, que como les decía, pues si bien no todos nos vimos confinados o se pudo respetar tal cual el confinamiento, sí hubo un aislamiento de manera social. Todos aquellos espacios en donde pues convivíamos o nos desenvolvíamos, pues por protección de todos se debieron ver restringidos, pero despertó ciertos sentimientos como los que aquí se pueden mencionar. Y otro que también considero que es importante de hablar
es el sentimiento de culpa ante la posibilidad de contagiar a los seres queridos. Yo lo mencionaba anteriormente, ¿no? Como un poco de la paradoja del cuidador, de ir y dar allá afuera lo que no puedo dar de alguna forma acá adentro, o cómo doy allá afuera lo que sé que se necesita acá adentro. Y empezó surgen, ¿no? Como estos sentimientos de culpa también, pues para evitar contagiar a estos seres queridos. ¿Y qué pasaba con los que sí de alguna forma se vieron en esta situación? Por sus trabajos se vieron contagiados y pusieron en riesgo la vida de seres queridos. Y es esta culpa, una culpa que hasta cierto punto no alcanza a ser hablada también, no alcanza a ser pensada o procesada, porque si bien sabemos, pues no es intención de nadie exponerse, despierta de alguna manera este sentimiento. Y un poquito como en contraparte o no, como una manera de trabajar lo que se van viviendo como manera individual o personal, vienen acá estas recomendaciones que hace la OMS, que me parecen buenas, pero que también un poco la invitación es a que de manera personal lo pensemos, lo analicemos, porque pues si bien tal vez no contamos con la estructura en nuestras casas para tener un espacio individual o no contamos con recursos suficientes para eso, o sigue siendo difícil el haber dejado mis espacios de afuera, que me daban este sentido, ¿no? de identidad o de seguridad también. Creo que hay una manera también de poder trabajar con estos espacios pues de manera más interna. Y parte de las recomendaciones pues son estas, ¿no? Conversar con personas de confianza. Pero bueno, yo aquí agrego también el de buscar ayuda profesional. Y bueno, aquí solo también mencionar que hay, o se han escuchado, ¿no? Varias personas pues que dicen que cómo van a ir a terapia de manera virtual, que necesitan el contacto, que pues ellos sí necesitan ir y sentir que están en un espacio, pero bueno, lo veo también como una necesidad de tenerlo tal cual, pero por otro lado, pues también entenderlo como es un espacio al final de cuentas, si es virtual o está siendo presencial, al final de cuentas es un espacio que se requiere y sí se puede trabajar de manera virtual. Entonces es revisarnos, analizarlo y pues sí considerar que si ya no puedo manejar ciertos aspectos que estoy viviendo por mis circunstancias, pues que sí me pueda acercar a un profesional. Y que bueno, hay muchas instituciones que siguen también dando ahí el apoyo o las líneas telefónicas para poder hablar de lo que se está pasando y poder orientarse y poder dar un orden tal vez de manera interna a lo que se está viviendo por el confinamiento. Y otro punto que también sí lo veo importante pues es el de la dieta saludable y regular las horas de sueño. De alguna forma también nuestra rutina pues se vio totalmente desorganizada, ¿no? A pesar de que estábamos ahí en casa, pues los horarios de comida se movían, las horas del sueño también se vieron afectadas, tal vez por estrés, tal vez por la preocupación, tal vez por la realidad de haber perdido un trabajo y se va perdiendo como esta, o más bien va apareciendo esta dificultad de poder conciliar el sueño que a la vez nos va afectando pues de manera personal. Entonces, pues en la medida de lo posible, ir buscando regular estas horas de sueño y mantener ese orden en cuanto a una rutina en donde también me pueda alimentar de manera saludable. También, bueno, esta es como una sugerencia también, ¿no? De recoger información de fuentes oficiales y en pocos intervalos durante el día. Y que, bueno, pues sí, también es buena la sugerencia porque pues al vernos invadidos de tanta información y también en redes sociales, pues de alguna forma nos va afectando, nos angustiamos, nos preocupamos y nos va creando pues cierta inestabilidad emocional. Y parte de cuidar en nuestra estabilidad, pues es informarnos realmente, ¿no? En estas fuentes oficiales,
y también, como dice, en pocos intervalos durante el día. Aquí este otro punto, pues el planificar una rutina diaria que pues tenga este balance entre las responsabilidades con el cuidado personal. Que dentro de todo esto, pues también consideremos ese espacio que sí necesitamos, el lugar o el tiempo para poder también dar lugar a lo que nos está pasando, a lo que estamos sintiendo y a lo que estamos necesitando tal vez en ese momento. Y pues mantener conectados con amigos y familiares en situaciones de aislamiento físico, porque bueno, también a pesar de que de alguna forma se ha buscado que nos podamos adaptar a lo que estamos viviendo, pues seguimos teniendo familiares con alto riesgo, ¿no? De que al verse contagiados, pues su salud se ve comprometida. Entonces es importante también de manera individual estar en contacto con ellos, porque como lo comentaba en un inicio, pues en el contacto con los demás, pues nos vamos construyendo, nos vamos identificando también y vamos dando un orden a lo que estamos sintiendo, pensando. Bueno, y un poquito también para concluir el tema, es que pues muchas preguntas no pueden surgir a raíz de lo que estamos viviendo, pero en este aspecto surgen estos cuestionamientos de cómo seremos después de la pandemia, pero también cómo estamos siendo en este momento durante esta pandemia, de qué manera nos está afectando, de qué manera la estamos enfrentando también por un lado, ¿no? Y por otro, pues cómo vamos a retomar los espacios personales, estas nuevas rutinas y cómo va a ser nuestro contacto con el afuera sin comprometer nuestro bienestar emocional. Y en este sentido, pues lo expreso porque, pues bueno, el empezar en los espacios al verse restringidos y ahora conforme se van a ir aperturando de alguna forma, ya sea en los trabajos o en aquellos espacios que son la prioridad, pues va a requerir otro proceso adaptativo ante eso, ya que la realidad, pues como vemos, está siendo diferente y que pues nosotros podamos tener el manejo para poderlo enfrentar de una manera más adecuada. Y pues no lo dejo de pensar porque es una de las áreas en las que más me desempeño, pero que también veo que pues sí hay una repercusión. Pues qué pasará con las necesidades del desarrollo de los niños y adolescentes, sobre todo los que pues de un día para otro así así fue su convivencia, perdón, que su primer día de clases fue de manera virtual, o estos adolescentes que pues con sus grupos de pares, con sus compañeros también se van identificando y van creando una identidad. Al perderse esos espacios, ¿qué va pasando con sus necesidades y que en esta etapa del desarrollo, pero sobre todo cómo se va a manifestar en la parte adulta? Y hay varias recomendaciones que sobre todo, bueno, yo me baso en la Organización Mundial de la Salud, pero que dicen aspectos que son muy importantes de cuidar, ¿no? Como el poderles explicar a los niños lo que se está pasando, también el acercamiento con los adolescentes, pero que me lleva también un punto en el como adulto, cómo se está manejando esta situación, porque si no la logro procesar yo, cómo puedo dar el orden a las personas que están conviviendo conmigo, sobre todo a mis hijos, si son niños, si son adolescentes. Y ya un poco como comentario personal en estas conclusiones, pues mencionar que es importante pues detenernos a pensarnos, a sentirnos, sobre todo en esta crisis mundial, ¿no? Porque si bien pues no es como una tarea fácil el conectar con uno mismo, ante lo que estamos viviendo pues puede disminuir un poco más esta capacidad. Y en esta dificultad de observarnos, de analizarnos, pues se puede complejizar la tarea de seguir vinculándonos con el afuera, sobre todo pues adaptarnos con herramientas, con mayores herramientas a una realidad que ya sobrepasó, nuestra anterior realidad.
Y llevándolo un poco en este sentido, que la reestructura y la recuperación de nuestros espacios podría ser pensada en estos aspectos y sobre todo analizado desde nuestra propia realidad, lo que cada quien estamos viviendo y tomando en cuenta que es una situación totalmente diferente que nos va a implicar que también nosotros generemos estas herramientas, estos recursos y que encontrándolos, pues bueno, para que nosotros podamos enfrentarlo de una manera más adecuada. Bueno, pues, pues de mi parte sería todo. Espero que esta plática pues, les haya sido útil, por lo menos para poderse pensar, para poder revisar aquello que no he podido hablar o aquello que me ha pasado y no he podido procesarlo o acomodarlo frente a esto que estamos viviendo en este momento, que aún continuamos con ello y que podemos incluso generar estas herramientas para apoyar a nuestros procesos adaptativos. Gracias a ti, Ileana, por compartirnos de una manera tan clara una situación que nos ha rebasado, que ha sido tan generalizada, pero tan particular como nos lo mencionas, y sobre todo la claridad con la que nos dejas con los ejemplos que nos has compartido. Sin más, pues, que agradecerte, quisiera darle la voz a quien quiera participar, quien quiera comentar algo. No tenemos escritos mensajes. Si alguien quiere escribir, adelante. Todavía alcanzamos, contamos con unos minutitos. Si alguien quiere participar también de los que tenemos aquí, de los compañeros, adelante. Bueno, felicitarte, Ileana, y pues no acabamos, ¿no?, de pensarnos en esta situación. Me llamaba mucho la atención que en la mayoría de la plática hablaste en pasado y yo pensaba, ojalá ya hubiera pasado. Sí. Que es algo que es una realidad muy fuerte, a lo mejor por eso todo el tiempo hablaste en pasado, ¿no? Te escuchaba y pensaba, sí, es como cuando nos dijeron que iban a ser 3 meses, ahorita ya estaríamos diciendo, esto pasó, pero se convierte en algo fuerte. Me llama la atención una parte donde dices la dificultad para pensarlo y sentirlo, porque estamos inmersos en lo que está pasando mundialmente, ¿no? Y entonces esto me trae a la mente esta otra parte de por qué lo hablaste en pasado, porque seguimos inmersos. A lo mejor también ya estaríamos ahorita pudiéndolo pensar y estructurándolo diferente si ya hubiera pasado. Pero estamos como queriendo elaborar lo que está pasando, nos adaptamos a la primera ola. Haz de cuenta, como cuando estás en la playa y te metes y te revuelca una ola y dices, bueno, tomo aire, ahorita que pase me paro y ya, ¿no? Me salgo y me acomodo. Pero resulta que apenas vas a salir, ya se te acabó el aire y te llegó otra, ¿no? Y otra vez quieres pararte para levantarte y te llega otra, o sea, no te da tiempo ni espacio para poder como acomodar esto que está sucediendo, ¿no? Y es lo que le está pasando a muchas familias y a muchas personas que se pensaron simplemente desde lo económico, en ok, aguanto 3 meses, ¿no? Con lo que tengo ahorrado para mis empleados, para mí, para mi familia, recorto gastos. Lo que nos pasó también, ¿no? Al inicio dijeron, no, pues no se preocupen, los 2 primeros meses no pagan agua o no pagan esto, o la gente que cobraba renta, los 2 primeros meses no les cobro la renta, pero ya todo eso pasó y seguimos en esta situación. Entonces, como decías tú, o sea, se suman los factores. No es una crisis de salud, se ha convertido en una crisis total, no es una crisis económica, estamos viendo en muchos países una crisis política, es una crisis de creer, de confiar. Entonces, sí creo que los que estamos en esta área de la salud
deberíamos de estar elaborando más herramientas para ayudar a los que nos rodean, porque a lo mejor son los que de algún modo tenemos un poco más de herramientas para pensarnos, ¿no? Gracias. No, pues gracias a ti porque se me hace un comentario muy puntual, ¿no? Como el haberlo hablado en pasado, de ver que seguimos viviendo todo esto, que nos sigue pasando, que sigue siendo difícil de pensarlo, ¿no? Que también nos lleva de alguna forma, como lo decías, nosotros que estamos en esta área, a pensarnos también como profesionistas, para apoyar, para seguir acompañando, pues sí, a nuestros pacientes, pero pues también a nuestros familiares, también a nuestros compañeros de trabajo, que es importante no soltar esta labor, ¿no? De pensar y sentirlo también, porque es mantenerlo completo de hasta cierto punto. Entonces, pues no, te agradezco a ti el comentario y me parece bastante importante. Gracias. Me voy a permitir leer un comentario de Angélica Pateiro. Dice, muchas felicidades por tu presentación, un tema muy pertinente y necesario que nos lleva a pensar y repensar la nueva realidad social, política, económica y personal dentro y fuera del consultorio. Saludos. Antes de ese hay otro. Soy Aida. Felicidades por la presentación. ¿Cómo hacer más amigable o menos persecutorio la sugerencia de asistir a terapia o a grupos a adolescentes para hablar de situaciones por la pandemia? Porque vamos por la segunda ola y ya hay mucho desgaste emocional. Gracias por tu sensibilidad de transmitirnos esta situación. ¿Cómo sensibilizar a los adolescentes para que acepten la ayuda? A ver. Bueno, yo lo pienso en los casos que tengo ahora con los adolescentes y fue partir de sensibilizar a los padres, ¿no? de empezar ellos también como a poder entender lo que estaba viviendo el hijo adolescente, la etapa por la que está, pero sumado a esta crisis, ¿no? que estamos hablando, pero con el haber dejado ese contacto con sus compañeros, o sea, de alguna manera reflejar lo que ellos están viviendo y el empezar a sensibilizar al adulto que está ahí acompañando, que me parece que es también una labor para el adulto pues muy, muy grande, ¿no? Porque pues tiene las preocupaciones también, vamos a ver, dependiendo como de la realidad que estén viviendo, pero tener va esta parte de no dejar de conectar con estos seres queridos o con estos hijos. Entonces, pues bueno, partir un poco de ahí, de sensibilizar a estos adultos para entender lo que están pasando los adolescentes y de alguna manera pues les vamos a ir creando esta conciencia de tal vez que sí necesitan hablarlo, que sí se necesitan acercar. Sabemos que es un proceso también pues difícil hasta cierto punto, ¿no? Porque de alguna forma se sigue teniendo este estigma de, pues, ¿por qué voy si no estoy yo loco? O mejor ve tú, o sea, también es de alguna forma que lo van manifestando, pero el seguirlos acompañando, el ayudarlos a entender también que es un espacio en el que puedan hablarlo, abordarlo, pues les va ayudando un poco a ir creando esa conciencia que les iba diciendo. No sé si alguien quiera comentar también algo al respecto. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra o quiera agregar a esto que comentaba Ileana? Yo, Coco. Sí, Mario. Bueno, buenas noches. Ileana, felicidades. Me parece que es un muy buen trabajo, muy bien pensado. Hay muchísimas cosas que creo que podríamos abordar, seguir abordando al respecto. Igual me llamaba la atención lo que comenta Vero, ¿no? Todo tu lenguaje, toda tu descripción en pasado, a lo mejor en esa esperanza de que esto acabara. Ya, yo la tengo. Yo soy uno de los que la tiene. Pero entonces estaba pensando en esto último que dices.
cómo poder ayudar a los niños y a los adolescentes cuando los padres no están sensibilizados al respecto y uno tiene que hacer la tarea pensante por los papás. ¿Y quién la hace por nosotros? Creo que la tenemos que hacer nosotros mismos, porque buena parte de lo que hemos podido observar es que en los países donde la cultura cívica de la salud pública es importante, se han contagiado menos. En los países, ya no estoy hablando de países desarrollados o económicamente más poderosos unos que otros, sino en países con una cultura cívica. Yo creo que nos ha costado trabajo hacer esta cultura cívica de la salud. Lo vemos todos los días, salimos a la calle y vemos gente sin tapabocas, gente que se toca, que se abraza, en fin, todo esto que hemos visto como crítica social. Pero también creo que es importante empezar a echar mano de nuestra propia pulsión de vida. Hace muchos años empezábamos a ir a los congresos. A mí me gustaba mucho un doctor de Monterrey que exponía con mucha claridad. Me resultó ser muy amigo del doctor Paz, y un buen día el doctor Paz me comenta que el doctor estaba muy enfermo y que lo iba a ir a ver. Tenía un cáncer bastante agresivo. Platicó con él y recuerdo con mucha claridad que le dijo que echara mano de sus representaciones internas, de lo más profundo de sí mismo, y esto creo que lo hemos perdido mucho. En aras de la salud pública y de la salud mental hemos desarrollado toda una epidemia patógena desde mi punto de vista, y no quiero caer en un comentario irresponsable, pero creo que a veces exageramos demasiado con la noticia negra desde los noticieros, desde las redes sociales, y poco le apuntamos a las cosas saludables. Pasamos la noticia negra, pero no pasamos la parte saludable, y creo que eso tendríamos que estarlo haciendo cotidianamente en nuestro ejercicio profesional. Y sí creo que es importante que trabajemos este aspecto de nosotros mismos, en nuestros propios procesos, en estos espacios donde los podemos pensar. Te felicito por el trabajo, me pareció bonito, muy interesante, y gracias. Gracias, Mario. Pues estamos en tiempo, debido al retraso que tuvimos para iniciar la plática. ¿Algún otro comentario? No, Coco. Sí, Malena. Bueno, igualmente, Cristel, pues muchas felicidades porque nos pones a hacer un alto en las actividades cotidianas y voltear a vernos, pensar qué está sucediéndonos, qué estamos sintiendo. Hay una frase que comentaste, no me acuerdo en qué momento de la presentación, de la importancia de adaptarnos a esta nueva realidad. Y yo decía, yo creo que no es una nueva realidad, yo creo que es una realidad que no habíamos visto, que la vida no nos había dado la oportunidad como de voltear a vernos realmente. Es una realidad en donde ya no tienes escapatoria, ¿sí? Tu espacio se ha cerrado y te has tenido que quedar en un lugar y generar nuevas estrategias para conectarte con el mundo externo o con tu trabajo. Y en esta elaboración de estrategias, todos nos hemos dado cuenta hasta dónde son nuestros alcances, hasta dónde llegan nuestras competencias, hasta dónde son nuestros límites, y también eso ha sido muy difícil, porque es como decir, híjole, ahora cómo le hago con esto, ahora cómo me acomodo a este otro lugar, ¿no? Entonces, ha habido como un caos en el sentido de que se empalmó la realidad interna con la realidad externa. La realidad en donde tú salías y te ventilabas y te distraías con cosas allá afuera y luego volvías a casa. Y ahora no puedes, ahora es estar con tu niño porque está haciendo las tareas
Y tú estás, como dices en una viñeta por ahí, 90% con tu trabajo y 10% con el hijo. Ayer me decía también una paciente, tengo 3 niñas. ¿Qué hago con estas 3 niñas cuando una es de prepa, una de secundaria y una de primaria? Y tengo que estar vigilando las actividades de las 3, pero aparte yo tengo 3 o 4 grupos al día de dar clases, más otro trabajo de asesorías y de investigación. ¿Cómo le voy a hacer con todo esto, no? Y entonces esto nos ha obligado a mí me gustó el título que pusiste, nuestra individualidad. Estamos rescatando nuestra individualidad y sería muy buen momento para que nos demos cuenta quiénes somos realmente, para rescatar nuestra individualidad, para darnos cuenta de nuestras limitaciones y empezar a generar otro tipo de actividades, ¿no? Y reacomodar lo que es externo de lo que es interno, lo que es mi trabajo de lo que es mi casa, lo que es mi familia, de lo que es mi grupo de pares, de amigos, etcétera, ¿no? Y de darme cuenta, otra paciente me decía, nunca me había dado cuenta de lo miedosa que soy. ¿Sí? Hasta ahora me doy cuenta que sí soy una persona que tiene miedos. Me doy cuenta que soy una persona fóbica. Nunca me había imaginado que era fóbica, ¿sí? Entonces sí, todos nos estamos dando cuenta realmente quiénes somos en esta realidad. Entonces no es una nueva realidad, yo creo que es una realidad que no habíamos visto. Y que esta situación, bueno, esa es como la gran riqueza que podemos sacar de todo esto, rescatar nuestra individualidad y aprovechar esas 24 horas en una casa. ¿Sí? Yo me voy de un lugar a otro, camino, me paro, voy, vuelvo, pero estoy 24 horas en mi casa y estoy de 12 a 14 horas frente a la computadora, ¿no? Entonces también eso me ha dado a conocer mi cuerpo, cómo es mi cuerpo, hasta dónde tolera el estar sentada, el moverme, las comidas, cómo se han ido alterando. Entonces para mí yo creo que es una gran riqueza si aprovechamos realmente desde una reflexión, de reflejarnos, de vernos en los demás y en nosotros mismos, lo que estamos viviendo ahorita. Muchas felicidades porque nos pones a pensar. Gracias. Gracias a ti, Malena. Gracias, Malena. Y pues gracias, Ileana, nuevamente por también hacer que nos voltemos a ver, no nada más pensarnos, sino también voltearnos a ver y tener la oportunidad de compartir estos espacios, de aprender a estas nuevas tecnologías, precisamente por estas realidades y estas necesidades. Hoy nos topamos con una de ellas, con una dificultad de cómo le movemos, qué hacemos y a reorganizarnos. Entonces, también lo pusimos en práctica el día de hoy y pues muchas gracias a todos por su paciencia, por estar aquí. Los esperamos, les estamos avisando cuando estemos presentando. Ahorita se nos atraviesa en las vacaciones, pero retomamos primeramente, si todo esto nos lo permite, pues el próximo año. Y pues muchas gracias a todos. Ileana, muy agradecida por esta plática tan clara y tan interesante. Así que, un comentario, Coco, y es, hablando de esto de las herramientas, que pues no se nos olvide que podemos donar horas gratuitas, ¿no? Ya sea de tratamiento en forma virtual o de escucha, porque a veces no es tratamiento. Yo creo que todos tenemos personas cercanas, conocidos, familiares, amigos de familiares, que no va a ser un tratamiento, porque son personas conocidas nuestras, pero que podemos donar 2 o 3 horas de escucha. Y la simple escucha a la otra persona le ayuda mucho.